Bueno, ministro, muchas gracias. Lo primero por recibirnos. Para hablar del sistema Biogen, para resolver algunas dudas entre todas y entre todos. Y lo primero que queríamos decirte es darte las gracias por todo tu trabajo. Para nosotras es súper importante poder hacer esta entrevista porque hemos estado aprendiendo tanto de vosotras. Hay pocas cuestiones que merezcan tanto la pena la colaboración y realmente ser firmes como es la lucha contra la violencia machista, ¿no? Yo creo que es importante que todo el mundo sepa, especialmente las mujeres, pero no solo, todo el mundo, el conjunto de la sociedad, Totalmente. sepamos que tenemos un sistema policial, aunque está integrado junto con otros sistemas y se relaciona con otros profesionales, de protección de las mujeres. Efectivamente, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por el interés en conocer un poco más del sistema Biogen, que además es un sistema conocido, pero también desconocido. Muy desconocido. Permitirme decir, ¿verdad? Sí. Porque tiene unas fortalezas y unas potencialidades que a veces pues, no se trasladan y yo creo que es una oportunidad para hacerlo. Y en estos 18 años que llevamos hemos aprendido también de nuestra propia evolución y la idea es pasar de esa parte técnica con la que surgimos a pasar o incorporar también, porque no podemos dejar la parte técnica, a incorporar la visión social de sensibilización y ser conscientes cómo este trabajo que en principio surgió como algo técnico impacta directamente en cómo sienten las víctimas y cómo siente la propia sociedad y cómo puedes llegar a colaborar en romper ese círculo de la violencia y promover que las víctimas pues, acudan cada vez más a denunciar y estén protegidas. Biogen 1 se nos había quedado corto. ¿Corto en qué ámbito? En el ámbito de capacidades informáticas. Y en ese sentido, Biogen 2 nos permite tener muchas más bases de datos interconectadas de más instituciones, ser mucho más ágiles en el conocimiento, en el tratamiento de los datos, tanto a nivel policial, de antecedentes, imaginaros, a nivel de salud, de los centros educativos por los hijos, todo ese conjunto y dar una respuesta, tener más datos para luego que la valoración del riesgo sea, por así decirlo, más acorde con la realidad. No es inteligencia artificial. Aquí lo que hay es muchísimo trabajo de programación, muchísimo estudio de cómo vinculo, si hago esta acción en el sistema para que haya una notificación que llegue al agente protector con esta información en tiempo real y eso descansa en código, lo que es elaboración de código y programación. Y eso es lo que tiene el sistema Biogen al 100%. Y eso vinculado o sustentado en los estudios que se realizan personas y también en el feedback que vamos obteniendo de fuerzas y cuerpos de seguridad para ir mejorando las capacidades del sistema y por supuesto la experiencia y conocimiento operativo que tienen las mujeres y hombres que forman parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad a la hora de gestionar los casos. Porque es importante que el factor humano conozca perfectamente las herramientas, por mucho como tú dices, del algoritmo, etcétera, porque al final la valoración última es la valoración que se hace desde el factor humano. Es decir, el algoritmo puede decirte esto, pero tiene que ser reexaminado el examen, la conclusión a la que llega el algoritmo, por decirlo, y el agente supervisor, es decir, la persona física, hombre o mujer, tiene que determinar si ese es el nivel o superior. Lo que no puede hacer es bajar. Claro, Nunca puede bajar el nivel de riesgo que detecta el sistema. Nosotras no lo sabíamos. Pues no puede nunca rebajar. El agente policial luego tiene la última palabra, porque su experiencia, su impresión, su percepción de que a lo mejor no se está transmitiendo toda la información, eso es determinante y puede, y de hecho lo hace, subir al alza que nunca a la baja. Y el algoritmo, pues además se va modificando, se va estudiando, se analizan cientos y cientos de atestados cada año en la Administración Central del Sistema Biogen para ver estas tendencias y para ver cómo va, qué características comunes o puedes identificar, poder asignarles un peso concreto en las valoraciones de riesgo, es decir, todo lo que tiene la valoración policial de riesgo está estimado, está apoyado en muchísimo estudio detrás de análisis de datos y de qué peso puede tener cada cosa en función de cuántas veces se produce un hecho concreto en un número X, que suele ser muy amplio, de atestados. También nosotros valoramos mucho y por eso hacemos las evaluaciones de muchas de las valoraciones, la reiteración de riesgo. ¿Por qué quiero decir? Porque también tenemos que ver que los datos se han metido correctamente. Claro. Hay que controlar mucho
que las preguntas sean las correctas para determinar el factor de riesgo. La mayoría de las mujeres que nosotras nos encontramos lo que intentan es quitarle importancia a lo que les ha Claro. pasado y no te cuentan todo exactamente, a no ser que haya una persona entrenada ahí que las deje hablar, que les dé esa seguridad y esa confianza. Sí, para es un que se relato hable. libre, ¿verdad? Eso es no es impresionante, no lo pregunta-respuesta, sabíamos. es un relato Exacto. libre. Y importante, No es un interrogatorio a la no es un víctima. interrogatorio, no. Y la información que se incorpora no es solo de la víctima. Claro. Lo importante es que las unidades especializadas con posterioridad pues, indaguen en el entorno para poder completar ese formulario y que ese riesgo pues, se ajuste más. Lo que intentamos es ajustarlo. Analizar el pasado y el presente para estimar el futuro, con lo cual la dificultad es máxima. También los equipos de estudios que tenemos han ido a las prisiones a entrevistarse con agresores. Esa parte también es esencial. No solo, esto es seguimiento integral de los casos de violencia de género. La víctima es fundamental y es victimocéntrico, pero el Pero hay un agresor análisis también, criminológico importante por detrás. Claro. supuesto, y el agresor también hay que hacer Estudiarlo, seguimiento. hay que Exacto, en el estudiarlo. En el sistema Biogen también Sí. se toman medidas con respecto al agresor en el marco del seguimiento. No solo hay entrevistas a la víctima, No, no, no. hay claro. entrevistas al agresor, hay vigilancias discretas, hay llamadas telefónicas, hay análisis de movimientos. En el sistema Biogen ahora se pueden registrar los lugares frecuentes, tanto de la víctima como del agresor, para tener una mayor información operativa que permita dispensar esa protección de forma más eficiente. De verdad, Claro. tenemos un problema con la violencia de género. Tenemos un gran problema. Yo siempre digo, y lo digo de verdad, o sea, yo me imagino la vida de un ministro del Interior y creo que esto que se entienda perfectamente, lo que voy a decir, que seguro que daba la orden de que cualquier daba la orden de que cualquier atentado terrorista de ETA, por ejemplo, muerto, le llamara inmediatamente. Yo tengo la orden dada de que cualquier asesinato machista se me tiene que dar la información, o sea, la noticia inmediatamente, sea cuando sea, y pido y se me tiene que dar la información directamente de qué ha pasado, si estaba en el sistema, si no estaba en el sistema, si no está en el sistema, qué tenemos que hacer más para lo que decíamos. Por eso estamos evolucionando. Es decir, porque es una preocupación máxima. O sea, como es lógico, que no lo digo como nada, es que... No, lo sabemos, es que Es que no, pero cuando tenemos este sistema pionero, porque lo es, y tenemos medios y queremos, y nos lo creemos, y desde hace tiempo nos lo creemos como sociedad, y por eso discursos negacionistas nos duelen, pues un asesinato nos duele mucho y es el sistema de frustración, de decir, ¿qué he fallado? ¿Qué ha pasado? Y de hecho hay una reunión, ¿no? Siempre mensualmente, Exacto, para ver qué ha pasado. mensualmente hay reunión de todos para evaluar todos los asesinatos machistas que haya habido en el mes o cualquier otro ataque grave, caso grave especial, circunstancias, Pero y que no lo etcétera. normalicemos. O sea, a mí lo que me No, aterra para nada. es que nos dejen importar cada asesinato. Nosotras estamos aprendiendo muchísimo con estas entrevistas que estamos haciendo, acercándonos a trabajar con las personas que están en primera línea, porque precisamente nosotras, desde la cercanía que hemos tenido en estos meses de trabajo, nos hemos dado cuenta de un montón de cosas que desconocíamos. Una de las cosas que nos gustaría que comentaras y que explicáramos es el protocolo cero, una herramienta que creo o pensamos, tenemos la esperanza de que sea súper útil para todas esas mujeres que no pueden, que todavía aún no están en ese momento. ¿Nos puedes contar qué es el protocolo cero? Pues el protocolo cero viene a activarse antes de que una mujer presente una denuncia. Desde hace ya mucho tiempo no era necesario Exacto. la denuncia de la víctima, porque naturalmente toda violencia hacia la mujer es un delito público y como tal nos interpela a todos y todos tenemos que responder, y cuando tengamos conocimiento de algún hecho constitutivo de violencia hacia la mujer hay que denunciar. De alguna manera las señalamos a ellas, ¿no? Y yo creo que es muy importante y es una novedad muy destacable que el protocolo cero se active antes de que la mujer presente una denuncia. Lo decimos de otra manera, no hace falta denunciar para poder tener protección. De hecho, se trata de que la mujer se llegue a sentir segura de que quiere denunciar, se sienta que va a estar protegida, se sienta con esa confianza. También es una manera de quitarles a ella responsabilidad, ¿no? Exacto, es que no tienen que tener la responsabilidad en el hecho de verse obligadas a denunciar, porque hay muchas circunstancias que concurren y que no nos
toca a ninguno de nosotros Juzgar. analizar ni juzgar el por qué sí o el por qué no. Efectivamente. Pues pueden ser problemas emocionales con la pareja, problemas Dependencia económicos, económica, dependencia efectivamente. económica, Sí, dependencia psicológica, los hijos menores, yo qué sé, muchas cuestiones Bueno, que ¿y no cómo funciona tenemos. la propia violencia machista, ¿no? Que es una Exacto. manipulación emocional continua. Exacto. Entonces, nosotros lo que tenemos que estar ahí es para que, evidentemente, actuar y darle la protección a toda la mujer que se encuentre en una situación realmente de violencia o de vulnerabilidad. Los casos en los que no hay denuncia ya de por sí es una bandera roja, una red flag que decimos ahora. ¿Por qué? Porque esa víctima va a seguir en ese contexto de violencia sin recibir ayuda. Entonces es aún más importante, si cabe, Eso es. disponer de una herramienta que sea homogénea a nivel nacional para dar unas instrucciones claras y claves a las personas que formamos parte de la policía, de la Guardia Civil, de policías autonómicas, policías locales, etc. Y de eso se trata el protocolo cero. Protocolo cero es un procedimiento que tenemos desde el año 2021, que el 70% de los hechos que llegan a conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad son por denuncia de la víctima. Se persona en comisaría, en un puesto de Guardia Civil o de Policía Nacional y denuncia en primera persona, pero hay un 30% que nos llega de otras vías. Puede llegar por un parte médico, puede llegar por familiares, por vecinos, por amigos, por una llamada Por a profesores. emergencias, por profesores también. Cuando vean algún hecho, algún evento o un vecino o alguien les comunique mientras están patrullando de que pueda haber hecho de esa naturaleza, tomen parte activa, levanten el correspondiente atestado, reciban las primeras informaciones que son tan importantes y luego cuando vuelven a comisaría o al cuartel de la Guardia Civil, entonces se las remiten a las unidades especializadas que tenemos en uno y en otro. El objetivo máximo es aumentar la calidad y la cantidad de información, Claro. porque se abre un caso en Biogen y comienza un procedimiento aunque la víctima no quiera denunciar. Dependiendo de lo que encuentre en ese caso, incluso va a proceder a la detención del agresor si ve Claro. indicios suficientes. Con lo Sí. cual esa medida ya es una medida asegurativa de la víctima para su protección, porque en el momento que tú detienes al agresor va a tener un tiempo esa víctima para poder reflexionar, valorar, va a poder ser asistida por un letrado o letrada especializada, por servicios sociales, acompañamiento, etcétera, que la puedan ayudar en el proceso. Esto que estás diciendo, que lo has explicado muy bien sobre el tema de la detención, es lo que comúnmente se llama la noche en el calabozo. La noche en el calabozo, que creo que se malinterpreta y que estaría muy bien que entendiéramos que es una medida de protección a las víctimas ante un estallido de violencia impredecible. Nos tenemos que plantear el caso de que una mujer vaya a poner una denuncia, que ya le ha tenido que costar tomar esa decisión, porque ya sabemos que de media tardan 8 años en presentar denuncia. Se decide, se persona en dependencias policiales a denunciar y claro, luego ¿qué va a pasar? Que se va a ir a su casa con el agresor. Cuando una persona obviamente. denuncia a otra, hay que comunicar que soy denunciado porque hay que tomar declaración, hay que hacer una serie de trámites que son, por supuesto, conforme a la legislación vigente. Es una medida cautelar muy relevante para la seguridad de la víctima. Además, en Alarga el España tiempo. es que el juicio se produce a las pocas horas de la detención. Que eso también es una fortaleza muy esencial de todo el procedimiento que tenemos en España con respecto a la violencia de género, porque eso va a permitir que se adopten las medidas cautelares subsiguientes, como por ejemplo una orden de protección. Claro. Entonces, estamos asegurando que la protección de la víctima se produzca en unos plazos verdaderamente breves, que es lo que se necesita cuando una mujer está en riesgo. Exacto. Para abordar la violencia de género no podemos vincularnos solo o pensar solo protección policial o solo servicios sociales, tenemos que trabajar en círculo. Tenemos que concienciar a la sociedad, a los familiares, compañeros y compañeras de trabajo, entorno escolar, etc. Entonces ese círculo de fortaleza es el que promovemos para que también se cree en torno a cada víctima y puedan acudir y recibir esos apoyos que necesitan para todo el proceso, que al final es un proceso. Y por mucho que pretendamos que sea minimizar ese impacto en la víctima, hay determinadas actuaciones que no se pueden evitar. O de momento no hemos conseguido llegar a un nivel que sea menos impactante para la víctima, ¿no? También se sigue trabajando en ello. A veces no se perciben como víctimas, por eso el entorno que lo ve sí que lo percibe. A veces simplemente pues por miedo también o por responsabilidad quizá hacia sus menores, pensando que puede ser un riesgo cuando tenemos muchísimos procedimientos hoy en día de actuaciones que pueden actuar en este sentido, con lo cual
Es muy importante lo que decís, ¿no? El círculo de fortaleza que llamamos, el entorno, los vecinos, los amigos, que pueden visibilizar esa violencia que a lo mejor ellas mismas no la ven. Totalmente. También sucede que hay casos que se inician por protocolo cero y al final las víctimas dan ese paso también. Y por eso era muy importante tener un protocolo que se activa previo a la denuncia, donde ella pueda identificar qué va a pasar si está dentro del sistema de protección, ¿no? Pueda dirigirse a servicios sociales, pero pueda dirigirse también a la policía y no tenga que ser necesariamente interponiendo una denuncia. Y para los agentes policiales, las agentes policiales, el hecho de que eso también ya active una protección inicial, ¿no? Estamos en alerta, ahí puede pasar algo. Porque lo que es claro es que cada caso es diferente, ¿no? Sí. Aquí no caben generalizaciones, cada caso es diferente y hay que abordarlo de la forma Por eso no más hay una adecuada. receta. Ojalá Exacto. lo hubiera. Exacto, y por eso tiene que estar vivo, ¿no? El sistema. Y la mujer sobre todo tiene que sentir, insisto, esa confianza y esa, bueno, yo diría esa determinación que es suya, es personal, es intransferible. No le podemos obligar de ninguna manera, No. ni podemos hacerla sentir doblemente culpable. No, es que además de que tienes un problema, como no denuncias, no puedes estar en un sistema de protección. Eso sería altamente perjudicial. Totalmente. Yo creo que el protocolo cero es una actualización y sobre todo era una deuda del sistema para con las víctimas. Es algo que también se ha venido reclamando durante muchísimo tiempo, es el tema de eliminar el riesgo no apreciado, que es como una categoría un tanto problemática, ¿no? Porque si pensamos en los motivos que puede tener una mujer para ir a denunciar, lógicamente es porque se siente en riesgo. Decirle que salga de una comisaría con un riesgo no apreciado parece que va a favor del maltratador casi, ¿no? Efectivamente, poder eliminar ese riesgo no apreciado era fundamental, era una reivindicación feminista sin duda, pero sobre todo, más allá de la reivindicación feminista que es esencial, también ha sido una conquista por parte de los propios profesionales del ámbito policial. Es decir, oye, al final, cuando una mujer decide dirigirse, al final algo está sucediendo ahí. Y si nosotros también tenemos un mandato de protección, sin duda, pero también preventivo, es importante que esa prevención quede bien incardinada en el sistema. Hasta hace unos meses contábamos con 5 niveles de riesgo, es decir, cuando una mujer interpone una denuncia o cuando llega a conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se hace una valoración con toda la información disponible, no solo de la víctima, sino toda la información disponible, se hace una evaluación de qué riesgo puede tener de sufrir un nuevo episodio de violencia. Teníamos 5 niveles, ¿verdad? El extremo, alto, medio, bajo y no apreciado. ¿Qué ocurría con el no apreciado? Era una concepción un poco semántica, no se entendía, ¿verdad? No se El entendía. no apreciado. No. El no apreciado no significaba que no hubiera medidas de protección. Significaba que una vez cumplimentados esas cuestiones, ¿verdad? Esa información que se volcaba, pues no se percibían indicadores especiales de riesgo, pero aún así llevaban asignadas unas medidas de protección. Aquí Yo no creo hay que aquí riesgo. se ve muy claro ese aprendizaje que hemos llevado en estos años y ese paso de la parte técnica a la parte social, a la Claro. responsabilidad social que tenemos. Claro, ninguna mujer que denuncia está exenta de peligro, ¿verdad? Es un poco el mensaje. Siempre hay unas medidas de protección asociadas que luego pueden ser judiciales también, aunque son independientes. Nosotros vamos evolucionando. El sistema Biogen, desde el año 2007, que fue el sistema Biogen 1, ahora en enero del 25 ya estamos en Biogen 2, evidentemente avanzando, vamos trabajando, nos evaluamos constantemente. Entendíamos que no era oportuno, o ya que no era entendible o no lo podíamos entender bien, que una mujer que acude al sistema, Exacto. que Claro. pues si acude al sistema Es es por porque algo. está en riesgo. Entonces, que una valoración pudiera determinar, que los protocolos de valoración pudieran dar la posibilidad de determinar riesgo no apreciado, nos parecía, o nos ha llegado ya a parecer en este momento, como que no era razonable. Entonces, al final, lo que hemos hecho en este aprendizaje continuo que llevamos y este afán que tenemos de mejora es de alinearnos con lo que tiene que ser porque el lenguaje es importante, es muy importante. Y nos estamos dando cuenta de la relevancia que tiene el propio sistema Biogen, no solo como sistema técnico, sino como parte de concienciación y promover esa cohesión social que tiene que haber frente a la violencia de género. ¿Y qué pasa con estas mujeres? ¿Pasan a ser riesgo bajo? Sí, pasan a tener riesgo bajo y, por supuesto, supeditado a los nuevos plazos que tenemos en el nuevo protocolo de revisión y que, por supuesto, en función de las circunstancias que tengan, pues puede variar
o bien subir o permanecer o incluso pasar a un caso inactivo, ¿no? Porque al final hay que tener en cuenta que la finalidad del sistema, el escenario ideal es que disminuya el riesgo Claro. y que las mujeres no tengan ese riesgo, ¿no? Digamos que se enfríe ese caso de violencia, esos vínculos de violencia existentes, ¿no? Entonces esa es la idea y eso sucede en miles de casos en el sistema también. El tema de la educación para entender bien la profundidad y la magnitud del problema para nosotras que nos dedicamos a divulgar y a educar es fundamental. Fundamental que los agentes, que todos los cuerpos implicados estén en esta formación con perspectiva feminista. El sistema está vivo en el sentido de que vale lo técnico, pero necesitamos meterle todo este conocimiento, análisis del problema, porque nosotras, si decimos que el feminismo es algo, decimos que es una herramienta que te sirve bien para ver la realidad de otra manera distinta a como siempre nos han contado Para y ver poder mejor. Sí, nosotras pensamos que de manera más precisa, no sesgada, todo lo contrario, acabar con los sesgos para poder hacer un análisis profundo y certero para llevar medidas que puedan cambiar la situación. Entonces, Ya en la oposición se han incorporado temarios de igualdad, No temarios sabíamos. de violencia de género, temarios de violencia sexual, de la ley orgánica. Están incorporados, los opositores tienen que estudiar. Después, cuando acceden a la escuela, yo además que he estado trabajando en temas de formación, contamos ya con asignaturas sobre sensibilización, sobre formación específica, eso de inicio. Pero también a nivel de actualización. Hay mucha actualización normativa porque tenemos que estar al día siempre y en esta materia sobre todo. Y luego a nivel de especialización. Contamos en Policía Nacional y en Guardia Civil y me consta que en otras fuerzas y cuerpos de seguridad con unidades especializadas y requieren una formación especializada para saber cómo atender a esas mujeres. Y es muy importante diferenciar muy bien eso que se le llama dogmatismo, eso que se le llama manipulación, eso que se quiere hacer creer que trabajar eso lo que estamos tratando de hacer es influir ideológicamente. No, esto está comprobado y comprobado. La violencia contra las mujeres es una violencia estructural y quiere decir que la sufrimos por el mero hecho de ser mujeres. No es una agenda contra los hombres, es una agenda contra la violencia que los hombres, algunos hombres, provocan, realizan contra sus parejas o exparejas. Es una violencia que se produce en una relación afectiva. Y eso también yo creo que otorga un carácter muy especial. Y es muy importante que las fuerzas y cuerpos de seguridad estén formados en ello, que puedan tengan hacerlo, sensibilidad, eso ¿no? es, Sí. desde sus escuelas de formación, centros de formación y luego en formación constante y permanente. La formación puede tener, digamos, como dos ámbitos. La parte técnica en manejo del sistema, que es esencial porque tienen que saber cuáles son las fortalezas y potencialidades del sistema, pero no se puede trabajar en el sistema sin tener sensibilización. No nos podemos sustraer de la tecnología, además no debemos, porque es que es esencial para que podamos ser aún más eficaces y efectivos y efectivas con nuestro trabajo. Pero claro, la parte humana nunca va a desaparecer y en realidad es la clave la parte humana. La tecnología está al servicio pues, del capital humano que somos en fuerzas y cuerpos de seguridad. Hemos incrementado casi más de un 60% el número de especialistas en violencia de género, pero los especializados son 2.800 ahora, cuando llegamos creo que había 1.700, o sea, es un incremento de un 60% mínimo, sustancial, pero de ahí, por así decirlo, luego cuelgan muchos también conocedores. Esos son los especialistas, por así decirlo, los formadores de formadores. O sea, quien forma somos muchos, no solamente el Ministerio de Interior con sus agentes policiales, sino muchos otros ministerios, otras administraciones autonómicas, universidades que también forman. Hay másteres donde nuestros agentes también acuden. Quiero decir que eso, por suerte, se va intensificando, ampliando, mejorando, pero la formación debe ser continua. Una cosa que nos preocupa mucho sobre cómo la violencia también se va actualizando, ¿no? Y va encontrando otros medios de expandirse y seguir haciéndonos daño, sobre todo a las mujeres, que es a través del espacio virtual y que toca de lleno a las más jóvenes. Y esto nos preocupa muchísimo porque nosotras lo vemos cada día en los talleres y cómo además ellas tienen normalizadas pues eso, conductas que tienen que ver con el control y los celos, pero a través de los dispositivos móviles, controlar el estado del WhatsApp, tienes que mandarme tu ubicación 24 horas y son cosas que lo tienen
muy, muy normalizado. Entonces, nos gustaría saber cómo aborda eso Biogen y qué medidas toma en cuanto a ciberseguridad y también en cuanto a ciberviolencia. Fijaros, en el Pacto de Estado, recientemente, el 28 de febrero, se firmó el Pacto de Estado, como vosotras sabéis. Y en el Pacto de Estado se incorporan, porque además se abre a violencia contra las mujeres, se incorporan nuevos tipos de violencia. Violencia vicaria, violencia económica y violencia digital, que es lo que estamos hablando. Pues aquí, imaginaos si es importante que ya de esas 461 medidas que contiene el Pacto de Estado, hay varias, tenemos varias del sistema Biogen y hay varias también sobre violencia digital. Pues ahora mismo es un pilar fundamental que estamos teniendo en cuenta en dos aspectos. Por un lado, la valoración policial del riesgo va a incorporar próximamente nuevos indicadores y algunos de ellos o varios de ellos van a estar relacionados con ciberviolencia de género para intentar ajustar mejor esa estimación que hacemos del riesgo y tener en cuenta esta realidad, porque al final es que es una realidad que es constante a muchísimas mujeres y cada vez más, ¿no? Y por otro lado, el plan de seguridad personalizado es una herramienta muy potente dentro del sistema para concienciar a la víctima, que también es importante, de su propia situación, ¿no? Muchas veces ellas mismas no se autoperciben como víctimas, no lo tienen muy claro. Yo creo que también es un mecanismo de autodefensa, ¿no? Porque tiene que ser muy duro autopercibirte como víctima y más en un contexto íntimo con tu pareja, ¿no? Y con las noticias que leen todos los días. Y con lo que leen. Entonces, bueno, el plan de seguridad personalizado cubre muchísimos aspectos y entre ellos un decálogo de medidas de ciberseguridad para orientar a la víctima cómo puede mejorar su seguridad desde ese punto. Actualización de su nickname, modificación de contraseñas frecuentes, modificar los ajustes de privacidad en muchas aplicaciones que usamos en el móvil, pero es que además el ámbito de ciberviolencia de género yo lo extendería un poquito más al ámbito tecnológico, porque ya estamos viendo situaciones en las que ese acoso, ese control se hace, por ejemplo, con drones. Madre de Dios. Entonces, claro, hay que estar siempre... Qué sofisticación, de verdad. Muy pendientes de esta evolución, o les ocultan un AirTag en el bolso, en el coche, etcétera. Claro. Entonces siempre la tecnología está evolucionando muy rápidamente y hay que estar muy pendiente de todas estas variaciones y por supuesto en las formaciones se incorpora lo que vemos o lo que analizamos en los distintos atestados que vemos, pues para que el personal policial sea consciente de estas nuevas tendencias. Nosotras estamos muy preocupadas con ese tema porque tenemos que tener una herramienta que conozca bien estas violencias y que sepa atajarlas, porque son violencias además mucho menos identificadas por las víctimas, por las chicas jóvenes, vaya. No la saben identificar, la tienen normalizada. Entonces es muy raro que vayan a ir a denunciar una violencia si no saben que la están sufriendo. ¿Cómo lo ataja eso? ¿O lo contempla? Sí, lo contempla Biogen 2. Pues ahí contamos, tenemos dentro de Biogen 2 ya tenemos los factores también para la valoración del riesgo cuando hay ciberviolencia, es decir, aquí la violencia que es la agresión verbal, evidentemente, en las redes, la conocemos. El acoso, la agresión, poco. Desgraciadamente seguro. La agresión verbal, el acoso, el las control. amenazas, el control, es decir, dónde estás, es decir, por ejemplo, dame para geolocalizarte, ¿no? Sí, y lo normalizado que lo tienen. Eso es una red flag. Eso es una red flag. O sea, eso no puede ser. O sea, eso es una línea roja. Pero para eso es tan importante el trabajo de creadoras de contenido como vosotras. O sea, es tan importante esta colaboración, es decir, porque en ese mundo nuevo tenemos que aprender a movernos. Es decir, estamos aprendiendo, todos, ¿no? Porque creemos que solo estamos viviendo... En la realidad física más o menos tomamos medidas de seguridad, sabemos, no sé cómo decirte, es algo como que hemos interiorizado de siempre. Y todo el mundo ve que es una agresión, o sea, nadie lo discute ya. En el ciberespacio somos unos, vamos a decir, analfabetos. Sé que vosotras habéis estado también dando conferencias, encuentros, talleres con niños. Nosotros lo hacemos, Policía y Guardia Civil, con el plan director, que seguro que lo conocemos. Y habréis participado también. Por eso nosotros es importantísimo es generar seguridad también en ese ámbito, en el ámbito escolar, ¿no? En esos ámbitos, darles a conocer, oye, ¿no? que cuando vean a un policía, a un guardia civil, etcétera, y les diga, oye, cuidado, que esto, lo que tú estás diciendo, no esto no es normal. O sea, que te pidan a ti una foto o ni que la pidas, ni que la pidas. Claro, exacto, que hay que hacerlo. Ni que la porque pidas. Hay que educar también al posible agresor. Efectivamente. Al posible agresor decirle, oye, si tú te has parado a pensar
que esto entra dentro de la normalidad. Esto no entra dentro de la normalidad ni de la legalidad. O sea, esto es un inicio de acoso Es que lo ven como... a una persona. Exacto, Sí. es que eso es muy importante lo que has dicho, que no lo había hecho, es verdad. Sabemos muchas veces, y además nosotras como activistas criticamos mucho que todas las campañas parece que están enfocadas a la víctima. Siempre. Y nosotras creemos que hay que educar a los posibles hombres que puedan ejercer violencia contra las mujeres para también- que nunca lo hagan. Y también a los hombres que pueden ser cómplices o no, Efectivamente. Exacto. o digamos como agentes protectores también de la sociedad de frenar Sumarse. esta violencia machista, ¿no? De sus compañeras, sus hermanas, sus primas, no sé. Sí que me parece importante, porque una cosa es que, como siempre decimos, que la víctima tiene que estar en el centro de las políticas para darle la protección necesaria para que no se sienta indefensa y para que tenga seguridad en lo que es el elemento institucional. Pero dicho esto, no hay que poner el foco en la víctima. Sí, lo Una que cosa hace, es lo que que no sea el hace. centro, no. Que sí es muy importante poner el foco en el agresor Sí. para decirle tú, o sea, esto te define como agresor. Es decir, Eso este es. comportamiento Eso es. no te define como alguien normal. No. Este comportamiento Esto te no es define tolerable en la sociedad. No, por eso, esto te define como agresor. Tú eres un agresor. Es decir, si haces esto, eres un agresor. Y hay que decírselo. Pero siempre nos da la sensación que identificarte como víctima lleva un componente como de renuncia a ser sujeto. Es como víctima te deja en una situación muy precaria o tú sientes que ya no tienes capacidad de hacer nada, ¿no? Que estás a la expectativa de lo que otro te ha hecho. ¿No? Incorporar esa idea de que ella es fundamental en su proceso de seguridad creo que también es importante para que la víctima, odio utilizar esta palabra, se empodere. O sea, quiero decir, lo odio porque yo creo se que malinterpreta. tome conciencia de que no es una cuestión de que ella haya hecho algo mal o de que sea una persona débil, ¿no? Yo creo que está ahí unido la idea de ser víctima con la idea de ser débil y ya vemos que no tiene nada que ver. Sabemos No que tiene que hay ver a mujeres además de cualquiera. todos los estratos sociales, Eso con todas las capacidades, más o menos, más formación, menos formación, y que incluso las mujeres con más formación tardan más en denunciar precisamente porque no se identifican como víctimas. Claro. Efectivamente. Que esto puede pasar a cualquier mujer. Puede ir orientada hacia los mitos del amor romántico a través del control o el acoso, y en otros casos quizás violencia directamente económica. es violencia económica o es violencia física. Eso es un grandísimo paso, que se estén reconociendo la violencia económica, la vicaria, la digital, la sexual, que esa, vamos, yo creo que es una de las que esté más mimetizada en las relaciones de pareja, seguramente, y bueno, pero que sabemos que existen. La responsabilidad del maltrato es del Es del maltratador. maltratador. Hay un tema, hablando de menores, que para nosotras es muy doloroso, me imagino que para ti también. Es el tema de la violencia vicaria. Cuando la violencia de género no solo tiene que ver con una pareja adulta, sino que hay niños involucrados en esa historia de violencia. Yo creo que todo el mundo tiene en su cabeza casos terribles, pero más allá de los niños asesinados, hay niños que viven situaciones de violencia, la violencia que pueden también vivir ellos instrumentalizados para seguir haciendo daño a su madre. Yo creo que es la manifestación quizás más cruel de toda esta violencia, ¿no? Lo es. El Gobierno de España está impulsando una modificación normativa que lidera la ministra de Igualdad para incorporar en el Código Penal, ¿no? Sí. Esta violencia, que es importante, también forma parte de la lucha feminista y de tantas y tantas mujeres víctimas que vienen manifestándolo, ¿no? Al poco de llegar, y es una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, me acuerdo perfectamente porque las he seguido todas, la 4/2019, donde ya hicimos un protocolo nuevo para la valoración en conjunto del riesgo, y ahí ya metimos los supuestos de especial relevancia, dentro de los de especial relevancia estaban también aquellos que estudiaban donde hubiera menores. Primero, si se detecta a través de un formulario que hay un menor en riesgo, hay que investigar ese hecho. Los policías, los guardias civiles tienen que informarse sobre esa situación ante las víctimas, es decir, indagar ante los servicios sociales, ante los tutores, para trasladar a la autoridad judicial y fiscal esa situación. Es decir, si lo hemos detectado no puede quedar ahí, No puede. ¿vale? Aunque la protección va directamente a la víctima, pero el menor va asociado. Dependiendo de la información que se tenga en el caso, puede salir, digamos, la alerta de menores en situación de riesgo, que está también asociada a la situación de especial relevancia. Es un riesgo de que la violencia pueda ser grave o incluso letal. Eso es lo que significa esa denominación de especial relevancia y menores en situación de riesgo.
y lo que va a conllevar es una serie de actuaciones para intentar parar ese riesgo, mitigarlo o neutralizarlo, ¿no? Sería lo deseable. Una de ellas es que se va a informar a la autoridad judicial de esa situación específica de los menores. ¿Para qué? Pues para que puedan adoptar las medidas judiciales necesarias para proteger a esos menores. Retiro de custodia. Exactamente, retirar custodia, y que en el mismo procedimiento penal se lleven también las medidas civiles que tengan cuando hay hijos en la pareja, que no tengan que pasar por 2 procedimientos separados. Eso Bueno, es también que es esto una era una fortaleza. locura. Y luego con una indicación al respecto para que haya como complemento un informe forense, médico forense, complementario al informe policial a la hora de adoptar las medidas por la autoridad judicial en todos los ámbitos, en los ámbitos penales como en los ámbitos civiles. Y, por supuesto, activar los servicios sociales para el tema de los recursos que puedan necesitar, que es necesitar tanto la víctima como sus hijos, que es fundamental para salir de las situaciones de violencia. Cada vez tenemos mayores analistas, ¿no?, de esa forma de violencia tan cruel, tan desoladora, tan inconcebible. Que además desde el feminismo y desde las mujeres que habían sido víctimas nos contaban, en el momento en que aumentaron las medidas que nos protegían a nosotras, fueron a por nuestros hijos. Claro. Entonces era como una deuda del sistema para poderles proteger. Por supuesto, y ahí estamos. Entonces es tan importante también cuando las víctimas supervivientes nos pueden ayudar con su relato. Eso es Efectivamente. muy importante porque es lo que mejor determina la forma de poder proteger, ¿no?, el camino más eficaz. Pues ya hemos hablado también de las víctimas de especial relevancia, casos de especial relevancia. Sí, bueno, aquí Nos queda. distinguir la especial vulnerabilidad, ¿verdad? Hay casos especialmente vulnerables y casos especialmente complejos. Nosotros ahí hacemos nuestra diferenciación para dar unas nociones a los agentes. Especial vulnerabilidad, imaginaros una tentativa de suicidio, ¿verdad? Una mujer que haya sufrido, que ese indicador esté presente, una mujer con discapacidad, Por supuesto. con entiendo también, ¿no, adicciones, Con víctimas adicciones. extranjeras. Ahí sobre todo va más asociado con el arraigo familiar, que tenga Claro. el entorno, que tengas tenga factores, sostén. sí, que tenga, bueno, pues eso se define como especialmente vulnerable y tenemos también a través del sistema una serie de notificaciones automatizadas, bueno, una serie de instituciones para que alertarles, porque la parte policial va por un lado, pero bueno, esta víctima es especialmente vulnerable. Y luego tenemos los casos especialmente complejos, entre ellos el agresor persistente, pero también, imaginaros, multirreincidencia Con la misma víctima. con la misma víctima, agresor persistentes con distintas víctimas, tentativa de homicidio, agresiones graves, presencia de menores. Todos estos casos requieren reforzar las medidas de protección, informar a la autoridad judicial, pedir una valoración forense de riesgo, pedir un dispositivo telemático de control. Son medidas que se insta a Fiscalía para que a su vez la autoridad judicial lo determine, que ya queda en manos, ¿verdad?, de la autoridad judicial, pero desde el sistema se ha detectado que está presente en esos indicadores y por tanto, ojo con estos casos, ¿no? Pues O sea, eso también se hace La desde el policía sistema IOC. desde su bagaje dice, creemos que esta víctima necesita más. Se incorporan esas diligencias y se solicitan. Lo que pasa es que son medidas que luego tienen que estar Refrendadas por el Poder refrendadas, claro, Judicial. como no puede Sí, ser de otra manera. Parte de esta campaña es eso, ¿no? El darnos cuenta de que hay un montón de cosas que no sabemos, incluso la gente que estamos trabajando muy de cerca con víctimas, y luego también que hay mucha desinformación, muchos bulos, muchos de ellos intencionados, yo creo, pero para ti, ¿cuáles digamos, los puntos sobre los que se ha mentido más o se ha desinformado más, vamos a decir? Por ser buenas. Sí, bueno, pero y que al final hace un flaco favor, ¿no? Porque quitan la confianza a las mujeres y a la sociedad en general, alimenta el discurso de la ultraderecha, pero así, ¿cuáles son los que tú crees que son más representativos o que son más falsos, digamos? Sí, bueno, lo que más nos preocupa a las personas que trabajamos que trabajamos en este sistema es el mensaje que se traslada a las víctimas, Claro. el que les desmotive, el que alguna esté cerca de dar el paso y no lo dé por miedo y pensando que va a poner en riesgo, ¿verdad? Eso es lo que O más se va a encontrar, nos preocupa. Yo pienso, por ejemplo, yo tenía mucho la sensación, creo que nos pasaba a ambas, que era como mucho más frío, ¿no? O esta idea del algoritmo, o esta idea de la maquinita, ¿no?, que te da un sí. resultado.
Y de Ujú. repente, claro, cuando conocemos todo el engranaje de Biogen, nos damos cuenta de que, bueno, sí, se utiliza la tecnología, lógicamente, la vamos a utilizar a nuestro Ujú. favor, pero básicamente sois un equipo humano. Bueno, es que Sí. una de las agentes con las que hablábamos nos decía, es que hay una cosa que la maquinita no puede hacer y es sentir. Sentir. Es Ujú. sentir, es tener Eso delante es. una mujer y todo tu bagaje detrás, todo tu bagaje como agente y decir, bueno, más allá de lo que ella me está diciendo, yo estoy viendo cosas aquí como ser humano que me dice que debo de subir el riesgo, la apreciación del riesgo de esta Claro. mujer, ¿no? Y esto no lo sabíamos Mm. que se podía hacer. Sí, 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 efectivamente, el algoritmo, tienes razón, es una de las cuestiones también que se destaca. De hecho, se asocia mucho el sistema Biogen con un algoritmo, como si fuera algo Sí, muy sí, artificial. exacto. Bueno, además, no hay un algoritmo solo, hay varios algoritmos, o sea que imaginaros, pero el algoritmo, ¿qué es lo que hace? El algoritmo nos ayuda, es una herramienta. A ver, son muchas las información que se incorpora en el sistema. ¿Qué hace el algoritmo? Nos ayuda a estandarizar, a procedimentar. Una de las cosas que les llama más la atención las delegaciones que vienen de fuera de España, fijaros, Sí. es cómo, dos cosas les llama la atención. Primero, cómo hacéis para que todos, en todos los rincones de España funcione de la misma manera, Claro. que una víctima se mueva y se mueva la protección. Y luego también, otra de las cosas que les llama mucho la atención a estas personas es que sea de carácter obligatorio, que todos funcionen. Bueno, pues este algoritmo lo que nos permite es trabajar de la misma manera en todas las situaciones con unos mínimos, que nos ayuda a estandarizar. ¿Están presentes estos indicadores de riesgo? Esto es lo que puede ocurrir. Esta es la estimación, que no es una predicción a futuro. Nos interesa mucho el tema también de los agresores, ¿no? Y, y focalizar en ellos. También antes has mencionado algo sobre los agresores, pero me gustaría que habláramos del tema de los agresores resistentes y los agresores persistentes. ¿Cuándo se informa a las víctimas de que el hombre que les está maltratando, la pareja o expareja que les está maltratando, puede ser un agresor persistente? Un agresor persistente es aquel que ya ha agredido a más de una de sus parejas, esté o no esté en el sistema, porque a lo mejor nunca fue denunciado en otra ocasión, ¿no? Lo que pasa es que si no fue denunciado, pues no lo vamos a tener en el radar. Claro. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hemos verificado a través de estos estudios que se hacen continuamente? Pues que cuando un agresor ya ha agredido a más de una víctima, tiene mayor probabilidades de agredir a su siguiente pareja antes en el tiempo y además con mayor intensidad o gravedad. Entonces, esto es un factor de riesgo muy, muy importante para una víctima que denuncia. Eso lo hemos aprendido de Biogen, de los datos, ¿no? De los datos, claro, porque en Biogen recogemos todos los atestados, recogemos muchísima información que además luego es analizada. Ujú. Entonces ya cuando estamos viendo que hay nuevas reincidencias, nuevas agresiones por parte de personas que ya tienen hombres que tienen otras víctimas, pues ahí ya sacas las conclusiones obvias de que es un factor de riesgo muy importante. Por eso, pues elevamos a Fiscalía una consulta en su día pues para ver si se podía avisar a las víctimas de esta situación para que Porque esta os encontráis percepción con de la riesgo- protección de Exacto, datos. es que esto es muy Claro, curioso. sí, sí, por supuesto. Nosotros es una máxima la protección de datos, la ley orgánica, es una ley orgánica, la 721, y se cumple a rajatabla. De esta manera, cuando una víctima denuncia a la persona con la que tiene una relación y comprobamos en el sistema que esa persona ya tiene al menos otra víctima en el sistema, se le va a avisar a la víctima de la situación. Es parte de la concienciación y que pueda ella ser consciente de su riesgo y colaborar en su propia protección, ¿no? Hay un palabra que hemos escuchado muchísimo Oh. en todas estas entrevistas. Hemos aprendido un sí. palabra. La interoperabilidad del sistema y que es un palabra además muy importante. ¿Nos lo Sí. puedes contar? O sea, si alguien ve el vídeo que diga esto, ¿qué narices es? Sencillo, de manera sencilla, porque es Sí. vital, creo. De manera sencilla y sin que eso signifique desvirtuar el sistema, cuando nosotros tenemos una tarjeta de transporte que nos permite ir en metro, ir en bus, ir en tren, dices, esto es un sistema interoperable, ¿no? Que Ujú. tiene interoperatividad. Interoperabilidad. Buscamos lo mismo, es decir, que el sistema Biogen sea interoperativo con otros sistemas y, por tanto, la víctima tengamos de ella una visión totalmente integral. Y eso significa, por ejemplo, conectar nuestro sistema con prisiones. ¿Por qué? Porque es muy importante, y eso ya está hecho, es muy importante que cuando el agresor vaya a salir de prisión tengamos
demos un aviso con anticipación, la víctima también lo sepa y las fuerzas y cuerpos de seguridad también estén activos y en alerta. Eso necesita ser interoperable, es decir, la información tiene que estar conectada. Lo tiene que estar con prisiones, lo está, y vamos avanzando, lo tiene que estar con justicia, lo tiene que estar con todo el resto de sistemas, de operadores dentro del sistema Biogen. Cuanto más compartida sea la información sin poner en riesgo ni los datos de la víctima, ni la actividad policial, cuanto más sea, más permeable sea en ese sentido y permita esa operatividad, mayor eficacia, eso también lo sabemos, porque podemos anticipar, y cuanto más podemos anticipar, más podemos prevenir. Cuando hablamos de interoperabilidad, hablamos de interconexión, es decir, de información que se interconecta de distintos sistemas. Una de las grandes fortalezas de Biogen, que empezó como un sistema policial, es que se han ido incorporando instituciones que hemos mencionado antes, ¿verdad? Han ido incorporando... Como marcaba la ley de sistema 2004 judicial. también. Efectivamente, afecta a todas las instituciones, así es, se van incorporando instituciones para poder incorporar información y ajustar el riesgo. Por tanto, con Biogen 2 hemos dado ese paso de interconexión porque a nivel informático, técnico, pues permite recibir información de otros sistemas, de otras instituciones de forma automática. Claro. ¿Esto qué hace? Pues primero agiliza los tiempos, facilita el trabajo y permite pues, más información para poder ajustar el riesgo. Que no se Nuestro pierda objetivo es información. prevenir, que es el reto también. Estamos más de 50.000, 51.000 personas están en el sistema que tienen acceso, que interactúan en el ámbito, os decía, las fuerzas y cuerpos, pero están jueces, fiscales, agentes sociales, todos los servicios sociales, igualdad, todas las unidades de violencia de las delegaciones de gobierno, policías locales. Hay 881 ayuntamientos que se han unido, porque son muy importantes las policías locales para los datos del día a día, porque son los que tienen más contacto con Ahí los poder barrios. dar formación también a esos Y agentes. También, exacto, ahí hay que dar formación, ahí estamos trabajando, y porque luego también colaboran y cooperan con nosotros en lo que son las medidas de protección. Y a mí me gustaría también añadir qué importante es que los entornos nos comprometamos. Por supuesto, Qué importante es cuando totalmente. vemos un indicio, qué importante es cuando escuchamos esa conversación, subida de tono, cuando vemos esa tristeza, cuando vemos ese temblor, cuando vemos qué importante es abrir esa conversación. Totalmente. Y Y no no mirar para importante. otro Y lado. no solo las mujeres, antes lo has dicho, ¿no? Que los hombres se conviertan en nuestros aliados. Claro. Fíjate, yo tengo la suerte y el honor de ser secretaria de Estado de Seguridad, de conocer el sistema policial, de enorgullecerme, de que de alguna manera me reconforte que tengamos un instrumento de este calado, ¿no? Pero ningún sistema policial, ninguno va a conseguir proteger a todas las mujeres. Es imposible abarcar la totalidad de una violencia que se produce en el espacio íntimo, ¿no? Sin lugar a dudas salvamos muchas vidas, pero no podemos descansar nuestra acción y nuestro compromiso en un sistema policial. No, exacto. La lucha es social y es de todos nosotros y nosotras. Nosotros somos un país que venimos de una lucha durísima contra el terrorismo, Sí, ¿no? Que estamos lo era. formadas en esa lucha, con cuerpos policiales especializados, en un territorio muy concreto, pero también en el conjunto del país, Sí. con una lucha muy focalizada contra quienes, y aún así, se seguían cometiendo algunos asesinatos, ¿no? Y aún así, y eso a veces pasa en el sistema de protección policial, cuando hay una víctima, lo primero que vemos, ¿estaba en el sistema? No, ¿cómo podemos, si lo estaba, qué pasó? Analicemos esa... ¿Por qué no lo Hagamos estaba? ¿por qué no lo estaba? Veamos todo eso, ¿no? Analicémoslo, pero luego tenemos que cobrar conciencia de que la lucha es social, de todos Sí. y todas. Bueno, y que por desgracia las cifras todavía son titánicas. Pensar que por Biogen ya han pasado más de 1 millón de personas es escalofriante. Muy escalofriante. Por tanto, cuando alguien dice, y lo entiendo, se interroga cuando hay una víctima que estaba en Biogen y que a veces coincide que estaba la víctima y estaba el agresor, y se comete ese homicidio y alguien se pregunta, pero bueno, ¿para qué tenemos este sistema? El sistema no funciona. Yo enmendaría la pregunta. La pregunta es, ¿cuántas vidas de mujeres hemos salvado? ¿Cuántas? Esa estadística no se puede realizar, Claro. pero sin duda es así. ¿Cuántas más habríamos perdido si no estuviésemos en condiciones de poder ofrecer este sistema de protección? Totalmente. Bueno, nosotras tenemos que decir que, claro, la imagen que teníamos de los
cuerpos de seguridad del Estado estaba muy masculinizada, ¿no? Teníamos una idea como muy masculina de la policía, de la Guardia Civil, Sí. y hemos alucinado estos días porque, claro, nos hemos encontrado con muchísimas mujeres. Entonces, ¿qué papel juega la mujer Y la en incorporación la de la incorporación de mujer, la mujer en estos temas? A nosotros nos parece crucial. Bueno, pues yo creo que un papel muy relevante porque el 50% o el 51%, creo que incluso un poquito más, de la sociedad española somos Sí, mujeres. sí. Entonces yo creo que el primer efecto que tiene nuestra presencia en fuerzas y cuerpos de seguridad es generar o aumentar esa confianza en las fuerzas y cuerpos porque te puedes identificar. Al final tienes que ser un reflejo de tu sociedad. Entonces, una institución pública en la que no esté representada la mitad de la sociedad, al final esas mujeres, son mujeres y hombres, pues no van a estar alineados. Entonces, al final, estar ahí presente como base es aumentar la confianza y el reflejo que tiene la institución o las instituciones policiales con respecto a la sociedad. Eso en general, Eso de base. claro. Y luego, de forma específica, pues por supuesto, aportamos conocimiento, aportamos experiencia, aportamos visión y una cosa muy importante, aportamos perspectiva de género. Claro. Hombre, y sobre todo, digo, a nivel general es importantísimo que estemos en todas partes las mujeres, pero hombre, tratándose de delitos que se cometen contra la mujer, Hombre, fundamental. lo que es muy extraño es que no estemos, ¿no? Sobre todo Exacto. también de cara a las víctimas que muchas veces incluso pueden querer relacionarse. Claro, dependiendo de su situación o de la tipología delictiva que hayan sufrido, pues puede que se sientan más cómodas con una mujer y entonces pues ahí estamos y estamos ahí para apoyarlas, ¿eh? Y bueno, aunque también, por supuestísimo, como hemos hablado antes, la especialización y la sensibilización que tienen hombres y mujeres. Tiene que ser para ambos. Nosotras no somos muy de hacer marca España, pero me parece a mí que esto de Biogen es un poco marca España en positivo. Nos da la sensación de que un sistema como este no existe otro en el mundo, porque además nos han estado contando que vienen muchísimos agentes de otros países, delegaciones, embajadas, a aprender de Biogen, a ver cómo lo pueden importar a sus países o cómo pueden también utilizarlo como una herramienta, porque la violencia de género lamentablemente es un problema internacional. Me pregunto de verdad, claro, deben alucinar cuando vienen porque el sistema Biogen yo creo que solo es posible dentro de un país que ya ha dicho que existe un problema de violencia estructural y que tiene una ley específica que contempla un montón de medidas y que es transversal, porque si no, esta interoperabilidad de la que hablamos sería imposible. Eso es. Sí, sí, y por eso la renovación del Pacto contra la Violencia de Género que se produjo hace unos meses Sí. y que aún no esa mayoría, ahí ya no la unanimidad, eso ya, pero una mayoría Sí. muy amplia es muy importante. Es que es fundamental y creo que no somos conscientes a veces de que esos son grandes tesoros para nuestra convivencia. El poder tener una conversación pausada en los tiempos que corren y poder los analizar tiempos del con minuto y miras medio. eso es, con miras a decir, oye, ¿cómo podemos hacer esto mejor? Eso da mucha tranquilidad también a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Eso es importante, saber que no estás dando bandazos, ¿no? O sea, Totalmente. imaginemos que tuviésemos un sistema así y que dentro de 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, ¡pum!, de repente todo eso Cambiamos. se tira a la basura, entre comillas, ¿no? No tendría ningún sentido. De hecho, 20 años no son nada en la evolución de un comportamiento humano. O sea, si buscamos en el mapa mundi, ¿qué otro país del mundo puede decir que tiene a día de hoy 100.000 mujeres protegidas, pero que han tenido hasta 1 millón, ¿no? Yo diría que ninguno. A ver, nadie hacemos todo esto para para llegar los primeros, ¿no? Eso quizás es lo de menos, pero sí es cierto que España, en cuanto se puso con ahínco, ¿no? Se arremangó y lo hizo desde algo que creo que es muy valioso, que es el consenso político. ¿Por qué? Porque son acciones que necesitan tiempo, no son acciones de periodos electorales, Claro. necesitan tiempo, necesitan, sí, tiempo, dinero, recursos, necesitan reflexión, necesitan conversación pausada, porque también necesitan analizar lo que no funciona en un momento dado para poderlo mejorar. Lo que no tiene ningún sentido es que un sistema como el Biogen esté en la diana de todo el mundo, porque eso significaría que
lo que hacemos es sembrar la desconfianza a las víctimas, que es justo lo que tratamos de evitar. Sí, somos pioneros en el mundo. Sí, nos visitan países europeos y de fuera de Europa. Estamos muy en contacto con policías internacionales, intercambiando siempre información y nos admiran, ¿no? Y yo creo que eso, pues sí, es un motivo desde luego, de satisfacción como país, pero lo que no puede hacer eso es restarnos ni un ápice de esfuerzo en revisar continuamente, en mejorar continuamente y en saber que lo que querríamos al final, eso es lo que más nos gustaría en el Ministerio del Interior, es no tener la necesidad de tener un sistema de biogénero.